lectura del comunicado. El señor Carlos Suárez va a pedir que haga la primera parte, después yo haré la segunda parte y el señor Lucio Apostólico hará la última parte. Plan Diocesano de Pastoral 2017-2026, proceso de renovación y revitalización. Con mucha ilusión y esperanza presentaré hoy en nuestro Plan Diocesano de Pastoral, cuya vigencia seguirá iluminando el caminar de la Arquidiócesis durante 10 años más hasta el 2026. Conscientes que los desafíos eclesiales y sociales son grandes y cada vez más exigentes, es necesario ponernos en sintonía con el caminar del mundo de hoy para cumplir fielmente la misión de evangelizar, respondiendo eficazmente a ellos. Nuestro plan revisado y actualizado es la herramienta que estará al servicio del proceso de renovación y revitalización pastoral que estamos emprendiendo. Podremos reforzar los logros ya alcanzados y retomar con más decisión y compromiso los vacíos u omisiones que vayamos encontrando. El objetivo final es tener una pastoral diocesana viva, dinámica, en búsqueda encarnada y fiel al Espíritu Santo que todo lo transforma y renueva. Las prioridades diocesanas, que son la atención familiar a la familia y una evangelización integral en procesos, se complementan con dos ejes transversales que son la construcción de la paz y la mística pastoral de Vasco de Quiroga. Tanto las prioridades como los ejes dan el enfoque y serán las líneas transversales de toda nuestra acción pastoral. Al entregar el Plan Diocesano de Pastoral, hago el llamado a todo el pueblo de Dios a construir el reino en esta amada y sufriente tierra. El Plan Diocesano de Pastoral quiere favorecer cualquier iniciativa que vaya encaminada a la evangelización. Es nuestra guía de lanzamiento y acompañamiento que nos ofrece un horizonte y una plataforma comunes para favorecer la comunión eclesial. Pero siempre queda abierto todo un universo de posibilidades, de acuerdo a las realidades concretas que armonizadas harán de nuestra pastoral una fuerza transformadora de la realidad significativa para la sociedad de hoy. La Iglesia de Morelia invita a que procuremos formas precisas de mediación y acompañamiento. Las actuales confrontaciones entre diversos actores y sectores de nuestra sociedad en un contexto de inseguridad y violencia resultan estériles. Ellas generan más violencia. Es necesaria la implementación inmediata de estrategias y acciones que nos ayuden a escucharnos y a dialogar. De no hacerlo, se seguirá afectando de forma negativa la vida de las personas, las familias y las comunidades. Como pastor de esta Iglesia de Morelia, sigo llamando a todos los actores y sectores de la sociedad a buscar acompañamiento y servicio de mediación. Quiero, como Iglesia, compartir con ustedes sus frustraciones y esperanzas y expresarles que me duele la situación por la que estamos pasando. Les expreso a todos mi cariño y oración ante la realidad que estamos viviendo. Me interpela la incertidumbre y el miedo de muchos de ustedes. Por esta razón, a través de la pastoral social les ofrezco nuestra disposición a colaborar y a participar buscando entre las partes que pudieran estar en conflicto alternativas a fin de que construyamos caminos que nos permitan alcanzar la verdad, la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz. Y desde la Comisión de Justicia, Paz y Reconciliación ponemos a disposición de quienes hayan sido víctimas, personas, familias, grupos, comunidades, un proceso de acompañamiento integral, psicológico, espiritual, jurídico y pastoral, a fin de alcanzar la paz y la sanación interior. Es necesario que dialoguemos, que aprendamos a escucharnos y lleguemos a los acuerdos que nos permitan alcanzar condiciones de vida justa y digna para todos.
El Papa Francisco entregó el pasado 29 de junio el palio arzobispal a Monseñor Carlos García Merlos, que lo identificará de manera más formal como arzobispo de Morelia. El palio es una pieza como escapulario de lana, de grande e importante significado. El Papa lo entrega a todos los arzobispos del mundo que han sido nombrados recientemente. Monseñor Carlos García fue el único arzobispo mexicano que lo recibió en esa ocasión. El palio es recordar al arzobispo de una sede metropolitana y también a los fieles que la particular vocación y misión de todo obispo no es otra que la de ser buen pastor. Pastor que toma sobre sus hombros a la oveja extraviada, a la enferma o débil, para guiarla, curarla y conducirla a las fuentes de agua viva. El palio significa un suave yugo de Cristo que recuerda la misión encomendada. El yugo de Cristo es idéntico a su amistad. Es un yugo de amistad y por tanto un yugo suave. Pero precisamente por eso es también un yugo que exige y compromete. Es el yugo de su voluntad, que es una voluntad de verdad y amor. Así, es también el yugo de introducir a otros en la amistad con Cristo y de estar a disposición de los demás, de cuidar de ellos como pastor. Recuerda al pastor que se ha convertido él mismo en cordero por amor nuestro. Recuerda a Cristo que se ha encaminado por las montañas y los desiertos en los que su cordero, la humanidad, se había extraviado. Recuerda que como pastor a su servicio también ha de llevar a los otros, cargándolos, por así decir, sobre sus hombros y llevarlos a Cristo. Pero, por otra parte, el palio que específicamente se consigna solo a los arzobispos es signo que hace el arzobispo representante al Papa y es una dimensión esencial y concreta de su ser buen pastor en la Iglesia metropolitana, en la que ha de esforzarse por favorecer, mantener y acrecentar la comunión fraterna y eficaz de los pastores de la provincia entre sí, de estos con sus fieles y de todos, obispos y fieles, con el sucesor de Pedro y con la Iglesia entera. Que el Señor siga fortaleciendo a Monseñor Carlos García en esta misión al frente de la Arquidiócesis de Morelia, en donde ha encontrado desafíos para acompañar a los sacerdotes, para atender los aspectos pastorales, implementar una pastoral de cercanía, de amabilidad, de buen trato, de escucha y de construcción de paz, que es lo que ha asumido de una manera más propia. Que Nuestra Señora de la Salud lo cuide a él y a todos con su maternal amor. Pidámosle que nos sostenga a todos en el servicio pastoral. Que todos los que pertenecen a esta provincia eclesiástica, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, sean renovados en el Señor. Les dé su gracia y tengan la fuerza del Espíritu para continuar viviendo con valentía, en fidelidad y en alegría la vocación de discípulos, misioneros, apóstoles, en camino al reino de Dios que se manifiesta en el compromiso con la justicia, la paz y la fraternidad. Gracias. Marcela López, de Canal de Michoacán. Dos preguntas. Primero, para el arzobispo, ¿a qué conflictos específicos sociales se refiere en este pronunciamiento? Y también preguntarle al nuncio apostólico cómo visualiza la situación en México, donde últimamente han sido agredidos, asesinados padres, sacerdotes, como en el caso del último de Netzahualcóyotl. Yo creo que todos sabemos pues, de las situaciones que se han venido generando
en los conflictos que se han suscitado aquí en Michoacán, en algunas comunidades, que se han dado también entre algunos líderes sociales con las autoridades, y los conflictos que han estado ahí presentes, el tema del magisterio y demás temas que están ahí presentes, y que yo creo que es importante ir encontrando formas de diálogo, buscar acuerdos, y en lo que podamos nosotros como iglesia estamos dispuestos a colaborar y a participar. Por lo que se refiere a los sacerdotes, yo soy todavía recién llegado, son 10 meses que estoy aquí, y entonces no voy a aventurarme a encontrar causas muy profundas, pero lo que me parece, la impresión por lo menos que tengo, es que no se puede decir, sería injusto decirlo, para México que haya algo contra los sacerdotes. México es un país muy acogedor, los mexicanos son muy católicos, no hay nada contra los sacerdotes como tales. Pero, claro, la sociedad mexicana es una sociedad que padece mucha violencia. Y los sacerdotes hacen parte de esta sociedad y padecen la violencia como todo el pueblo. Quizás por su condición de sacerdotes son un poco más indefensos, y puede ser que algún pequeño criminal que quiere tomar algo, alcanzar un pequeño botín, puede de un sacerdote poderlo lograr más fácilmente que de otros. No están acostumbrados a reaccionar de una manera violenta y todo esto. Pero, digamos, no hay nada, me parece, contra los sacerdotes. Más bien, el sacerdote vive con el pueblo y padece todo lo que el pueblo padece todos los días. Bueno, quería completar la pregunta de compañera. Sí, Alejandro Blanco, de Capital Media, arzobispo. En el Venustiano Carranza usted habló fuertemente, se refirió al asunto del narcotráfico, a la guerra que hay de la inseguridad entre los cárteles. Desde esa ocasión a esta fecha, ¿usted ve algún cambio, una modificación? Digo, vemos que el narcotráfico y la delincuencia organizada sigue expandiendo sus brazos por cualquier municipio. ¿Qué le podría decir al gobernador Silvano Aureoles Conejo en ese sentido? Bueno, yo creo que el tema del narcotráfico y de la violencia sigue presente, como tú lo expresas. Las autoridades siguen haciendo su esfuerzo de ir haciendo la atención y crear las condiciones de seguridad. Yo he insistido mucho en que es importante que la sociedad civil participemos y colaboremos con las autoridades, que las autoridades cumplan con la misión que ellos tienen de proveer desde su encomienda propia para la seguridad de la población, de los ciudadanos, y que podamos ir generando participación y colaboración de parte de la sociedad. Como iglesia, lo expreso, estamos buscando el esfuerzo de atender a las víctimas, que es lo propio nuestro. Estamos buscando poder colaborar en generar condiciones de diálogo y de acuerdo en los espacios en los que podamos hacerlo. Y seguiremos en ese empeño. Yo creo que en la medida que todos vayamos haciéndonos responsables y corresponsables, y claro que las autoridades cumplan con la misión que les toca, podemos ir haciendo que transformemos esta realidad de violencia y inseguridad. Rafael Tena. Nada más, completando la pregunta de mi compañera Marisela. ¿Han recibido ustedes, no sé, aquí en Michoacán, amenazas de sacerdotes o denuncias de sacerdotes que estén amenazados? En ninguna, hasta el momento. No puedo decir que no haya, yo no he recibido ninguna denuncia. Rafael Tena. De la misma, perdón, nada más completando, aquí en Michoacán, en lo que yo tengo conocimiento, tampoco tenemos algún sacerdote que esté amenazado o alguna situación especial que se esté teniendo con algún sacerdote, ¿no? Rafael Tena, del Sol de Morelia.
El Sistema Nacional de Anticorrupción fue criticado por la Arquidiócesis Primada de México. Aquí en el Estado, su punto de vista en relación a que, bueno, pues si el de México quedó incompleto, el de aquí también está, ¿cuál sería su punto de vista en el tema de anticorrupción? Bueno, yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción finalmente está hablando de un empeño de poder encontrar la manera de contrarrestar esa realidad tan fuerte que tenemos de la corrupción. Yo creo que como sistema puede tener aspectos que se mejoren y yo creo que es la parte donde entra la participación de la sociedad y de la ciudadanía. Todos podemos ir haciendo nuestras aportaciones. Ahora, el tema yo creo que es que junto a al Sistema Nacional de Anticorrupción y el que pueda hacerse el proceso de tener una ley que persiga a los corruptos, también es muy importante que podamos ir generando una cultura de la legalidad, una cultura de la honestidad, una cultura de la responsabilidad, de la transparencia. Y en este sentido, yo insisto mucho que tenemos que ir haciendo una conjugación entre todos en la sociedad para que la corrupción se persiga y se pueda tener una ley con toda la claridad, pero también se esté educando para la legalidad, para el respeto, para la transparencia, para la honestidad. Yo creo que tenemos que ir haciendo por allí nuestra aportación. Monseñor, dos preguntas, buenos días, para el señor Lucio. Preguntarle cuál ha sido la instrucción del Papa Francisco a ustedes como autoridades aquí en el país en el tema de los lugares que son puntos críticos en cuanto a violencia se refiere. ¿Hay algún protocolo, hay alguna instrucción especial que deban de seguir? Eso por un lado. Para el señor Arzobispo preguntarle, cuando habla de mediar, de ser un mediador frente a grupos en conflicto, ¿está hablando en general en temas de violencia, en temas de grupos del magisterio nada más? O también, por ejemplo, aquellos que pretenden alzarse ya otra vez como grupos armados de oposición? Bueno, yo creo que el que la Iglesia esté haciendo su propuesta y en su momento manifestando su disposición, lo que venga podemos ir viendo qué es lo que hay que corresponder y en lo que podamos participar. No es que nosotros tengamos que participar en todo ni mucho menos tener todas las respuestas, pero creo que es muy importante. Yo he estado insistiendo mucho en el tema del diálogo, en el tema de buscar los espacios y en lo que podamos favorecerlo estamos dispuestos a participar. Es lo que estoy expresando. No tengo instrucciones especiales por el tema de la violencia. Tengo, como ya he dicho en muchas ocasiones, una advertencia que el Papa me hizo al enviarme aquí en México, diciéndome: te envío a un país que es un tesoro por la cristiandad, por la Iglesia, pero es un tesoro que es frágil, necesita ser cuidado, necesita ser implantado en las nuevas generaciones, si no se va todo a perder. Y creo que el llamado de la parte de Santa Madre es un llamado a la implicación. Todos tenemos que implicarnos. Puede ser que la tentación ha sido en el pasado de decir: yo estoy tranquilo, no me interesa de los otros. No, estamos en un país donde todos somos implicados y cada uno tiene que aportar su contribución. Y un país tan católico como México no puede soportar una violencia así horrible, así bárbara como se vive aquí. Sí, sí, sí. Sí, las dos cosas que extrañan, parecen una contradicción. Es un país tan católico, verdaderamente católico, y yo recorriéndolo veo como
la sensibilidad, la fe de la gente está ahí, y al mismo tiempo dos cosas que sobresalen como contradicciones. Por un lado es la violencia, por otro lado la desigualdad. Hay gente que está muy bien entre las personas más pudientes de todo el mundo y hay lugares donde se muere de hambre. Esto no es aceptable por un país cristiano. Entonces tenemos que trabajar mucho todos para resolver estos problemas. Octavio Ortiz, de la Michoacán, preguntarle al Nuncio, entre todos los países latinoamericanos, ¿dónde se encuentra México en la importancia para el Vaticano, en la Grey? Y también en este mismo sentido preguntarle cuáles son los planes de expansión. No sé si hay algunos planes para abrir nuevas iglesias aquí en el país o ampliarse, por favor. México tiene un lugar muy particular. Es el país donde hay el más grande de Latinoamérica, donde hay el más grande número de católicos en porcentaje. Es verdad que en Brasil hay más, pero Brasil tiene una población mucho más grande que México. En porcentaje, México es el país más católico de toda América Latina, es el país, los mexicanos son los hispanohablantes más numerosos de todo el mundo. Entonces es un país muy importante. Y por su lugar también se encuentra entre Norteamérica y Latinoamérica. Puede ser un punto un puente. Hay alguien que quiere construir muros, la iglesia quiere construir puentes. Y también le preguntaba sobre si se planea hacer más grande la iglesia aquí en México o está perdiendo datos. No pienso, no sé, nos depende de la Santa Sede de construir iglesias, edificios. Pero claro, como decía antes, se espera que la iglesia que está compuesta por cada fiel, cada cristiano, puede expandirse, claro, hacerse más profunda, que la participación, la fe, la adhesión al mensaje del Evangelio sea algo que conlleva una consecuencia en la vida, que se pueda ver, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad cristiana. Todo el mundo se quedaba admirado porque entre ellos no había nadie que sufría hambre, nadie le faltaba nunca y vivían alegres. Entonces es esto que tenemos que profundizar y crecer, ser una comunidad donde nos ayudamos entre nosotros y donde se pueda vivir con alegría. A los casos de pederastia denunciados en el interior de la iglesia, si hay algo que se esté trabajando en ese sentido. No tengo datos precisos para decir, también es algo tan personal la adhesión de la fe, que es muy difícil, muy complicado de medirla. Me parece evidente que el pueblo mexicano sigue siendo un pueblo muy religioso. Igualmente me parece evidente que es un pueblo, como todos los pueblos de hoy, en este cambio de época, que necesita alimentar esa religiosidad. Entonces sí tenemos, es un desafío, es un reto por todas las iglesias y también por la Iglesia Católica. Tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Tenemos que ayudar a las personas, sobre todo los jóvenes, a darse cuenta de esta fe, a descubrirla, entrar en contacto con el Señor, con Dios, porque la fe es esto, entrar en contacto con el Señor.
hay que ayudarlos a entrar en contacto. Es todo un procedimiento, todo un proceso que, claro, requiere una actitud nueva. Porque, como dije ya en otras ocasiones, nos encontramos los sacerdotes, los obispos, con las mismas dificultades de todos los padres. Que levante la mano un papá o una mamá que no tiene dificultad con sus hijos adolescentes o jóvenes. Es complicado transmitir nuestros valores. ¿Por qué? Porque hoy no hablan nuestros jóvenes la misma lengua que nosotros hablábamos cuando éramos nosotros jóvenes. No podemos hacer como han hecho nuestros padres con nosotros. No vale, no funciona. Hay que encontrar nuevos caminos, nuevos lenguajes. Esta es la dificultad, es el reto, pero es un reto que también se puede aceptar y se puede ganar, no hay ningún problema. Y este es el desafío de la Iglesia. Por eso la Iglesia, el Papa Francisco, creo que nos ayuda a ver que no es una cuestión de edad, porque Papa Francisco tiene 80 años y parece más joven de muchos adultos. Entonces es un reto. Por lo que se refiere a los casos de abusos, creo que se hace ahí también. No es una cuestión de leyes, las leyes son claras, evidentes. No hay ninguna posibilidad de encubrir, no hay ninguna posibilidad por la Iglesia de proteger. Al contrario, hay que proteger los niños. Claro, ha sido en estos años ha habido un progreso en la toma de conciencia. Había algunos que pensaban que de esto eran faltas, como decir, hoy yo he caído, pero puedo levantarme y mañana y no lo haré más. Profundizando, la Iglesia, como la ciencia, se han dado cuenta que es una verdadera enfermedad, no es solo una caída, es algo que no funciona bien en tu psicología si tú cometes ese delito. Entonces ahí hay que intervenir de una manera mucho más seria. No se puede perdonar y mañana tú empiezas nuevamente. Por eso ahora la manera de actuar de la Iglesia es mucho más seria, con el progreso de la ciencia, con el progreso del conocimiento de este problema. Y me parece que se está tratando de atender a todas las denuncias, a toda lo que desafortunadamente pasa, y al mismo tiempo se trata de prevenir, en el sentido de preparar en los seminarios, los seminaristas ya a saber cómo hay que tratar, cómo hay que ya, digamos, ayudarlos psicológicamente de manera que sean personas equilibradas, que no lleven consigo dificultades, fragilidades, heridas que pueden tener de su infancia, de su juventud, y que después puede tener consecuencia en su actuar como sacerdotes. Entonces se trata de curar esas enfermedades, esas heridas, de manera que el sacerdote pueda ser verdaderamente un buen pastor.